Saludos a todos, qué gran bendición que podamos estar una vez más reunidos en esta ocasión para meditar en la palabra del Señor y tener un tiempo de oración también. La verdad que nos sentimos muy contentos de que estemos una vez más compartiendo su palabra, la palabra de Dios que permanece para siempre. Jeremías 33:6 me hace recordar lo que dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En programas anteriores les estuve compartiendo que Jesucristo quiere sanarte. Jesucristo quiere tocar tu vida y quiere sanarte. Yo lo creo profundamente, sinceramente. Yo soy testigo, yo soy un testimonio de que Dios sana. Y yo sé que tú has experimentado un toque sanador de parte del Señor Jesucristo o has escuchado de algún testimonio. Jesucristo realmente quiere sanarte y como repito, hace algunos programas atrás estuve hablando sobre el leproso que se inclinó y pidió por su sanidad, pero no solamente vemos el ejemplo del leproso que se inclinó y pidió por su sanidad y fue sanado. Y muy interesante lo que estuvimos hablando sobre el leproso, de la manera que se inclinó y cómo le pidió a Jesucristo y Jesucristo le sanó. Puedes ir a nuestro canal de YouTube y te puedes dar cuenta de ese programa que estuvimos compartiendo, cómo fue que el Señor Jesucristo limpió completamente al leproso. Pero ¿qué del centurión que intercedió, rogó por su siervo, por su sanidad y la recibió? La suegra de Pedro no pidió, no dijo nada. Jesús mismo la vio, tocó su mano y la sanó. ¿Y qué también de el paralítico, ayudado por algunos que estaban ahí? Solo fue con fe a donde estaba Jesús y sin decir nada, conforme a la palabra del Señor, dice que fue sanado. ¿Y qué de ese hombre principal? Jairo buscó a Jesús en desesperación porque su hija había muerto. Sí, había muerto. Jesús fue a su casa y resucitó a su hija. La sanó, la resucitó. Estaba muerta. Jesús dijo: no, está dormida. Ahorita va a venir el poder de Dios. Jesús vino, tocó su vida y ella fue resucitada. ¿Y qué de la mujer con flujo de sangre que fijó su mirada en Jesús, persiguió su milagro y lo alcanzó? Lo alcanzó, fue sanada. ¿Y qué de esos dos ciegos que siguieron a Jesús hasta que recibieron su sanidad, que estuvieron insistentes diciéndole a Jesús: sánanos, 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 y ellos recibieron su sanidad? ¿Y qué de ese mudo endemoniado? No vino por su propia cuenta. Claro que no. El demonio lo estaba impidiendo para que se acercara a Jesús, pero fue traído por X personas. Lo trajeron al endemoniado, Jesús lo vio, lo liberó, lo sanó. ¿Y qué de ese hombre de la mano seca? ¿Te recuerdas? Que no esperó ser sanado, ni se imaginaba que vendría su sanidad en ese momento. Estuvo en el lugar correcto, en medio de una situación completamente ajena a él. Le tocó estar ahí donde estaba Jesús, pero le fue sanada su mano. Tenía su mano seca y fue sanada, recibió ese beneficio de la sanidad. Y me estoy recordando ahorita que en aquel programa les hablé de que veas su poder sanador, que veas a Jesús que tiene poder para sanarte. Y la verdad que me gustaría mucho que tocáramos hoy el punto de que creas en la autoridad de la palabra de Jesús. Sí, que creas en la autoridad de la palabra de Jesús. Y me enfoco en el centurión que creyó en la autoridad de la palabra sanadora de Jesús. Este hombre la creyó completamente. Y ahí vamos a leer Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13, en la palabra del Señor que permanece para siempre. Vas a verlo ahí en tu pantalla. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló
Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo la ves? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, tienes que recordarte algo. El centurión gozaba de una buena posición que le facilitaba un estilo de vida cómoda y fluidez económica. Estaba acostumbrado a tener el control de situaciones y toma de decisiones. No consultaba a nadie en el sentido de que él podía tomar sus propias decisiones, ser un jefe. Se encontró en una situación fuera de su control con todo este asunto de su criado. Él reconoció que la enfermedad que estaba azotando a su siervo estaba fuera de su alcance, que no tuvo otra que recurrir a ese nazareno que estaba en boca de todos en la región, porque sanaba a todos. Cualquier enfermo que traían a ese nazareno, a Jesucristo, eran sanados. La enfermedad no podía resistir. La presencia de Jesús tenía que huir, tenía que desaparecer, desintegrarse literalmente la enfermedad. Y si un demonio lo estaba controlando, ese cuerpo enfermo, tenía que irse inmediatamente. El centurión, cuando vio a Jesús, le rogó. Es decir, hizo una intercesión por su siervo para que fuese sanado. Este siervo estaba a punto de morir, de acuerdo a Lucas capítulo 7, versículo 2. Yo creo que realmente este centurión estimaba mucho a su criado, a su siervo. Yo creo que era muy especial para él. Le rogó a Jesús. La respuesta de Jesús a este centurión fue: yo iré y le sanaré. Así de sencillo. Voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. O donde quiera que esté este hombre, lo voy a sanar. Esto fue lo que Jesús le dijo al centurión. Sí, eso fue lo que Jesús le dijo al centurión. ¿Cuántos en ese momento hubieran deseado recibir esta respuesta de parte de Jesús tan directa? Solo imagina que tú hubieras vivido en esa época y que Jesús te hubiera dicho: oh, ok, voy a ir a tu casa y si necesitas sanidad lo voy a sanar. O cualquier persona, un ser querido, alguien que tú estimas mucho, esté enfermo, esté a punto de morir, yo voy a tu casa y lo voy a sanar. ¿Cuál fuera tu respuesta? Bueno, la respuesta del criado sorprendió a todos. ¿Cuál habría sido tu respuesta? Ojalá que estuvieras pensando en cuál hubiera sido tu respuesta. Yo pienso que muchos de nosotros le hubiéramos dicho a Jesús: sí, vamos, claro que sí, vamos a mi casa, gracias, vamos, yo te guío a donde está mi casa para que hagas este milagro tan poderoso. Pero mira, no obstante, el centurión respondió a Jesús algo que nadie esperaba. El centurión, qué impresionante de la manera que le respondió a Jesús. Le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Me quiero detener un momentito. Solamente di la palabra. El centurión reconoció en ese momento que de la boca de Jesús había una palabra de autoridad y que esa palabra sanaría a su criado. La respuesta del centurión no fue como hubiera sido la de muchos que le hubieran dicho a Jesús: por supuesto, ven conmigo. El centurión le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús vio en el centurión una fe fuera de lo común. Dice que Jesús dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Esas fueron las palabras de Jesús. Tanta fe, este hombre realmente tiene fe, me ha sorprendido, estoy maravillado sinceramente. El centurión tuvo una fe absoluta en la palabra de Jesús. Qué tremendo en estos tiempos tener esa fe y creer con fe absoluta que Jesús, que su palabra, lo que dice Jesús, eso se va a hacer, cualquier cosa que sea. Y mira que el centurión vio en Jesús lo siguiente: él reconoció el rango de superioridad que tenía Jesús. Él lo vio.
Él sabía, este hombre, hay algo tremendo. No es un hombre normal. Él reconoció su rango superior, que estaba por encima de lo natural. Eso es ahí que quiero que entiendas. Que Jesús está sobre lo natural. Sobrenatural. El centurión, él solamente quería que Jesús le diera la orden de que su criado fuera sanado, y así sería. Es todo. Para él era más que suficiente eso. Su fe era absoluta en Jesús. Vuelvo y repito. No dudó que así iba a acontecer, que así iba a suscitarse. El centurión conocía lo que era tener autoridad y estar bajo la misma. Él sabía que una orden tiene dos cosas, o dos elementos, vamos a llamarle así. Dos elementos. Una orden se obedece. Ahí está el primer elemento. Y el segundo elemento es que se sujeta a cumplirse. Es decir, se obedece y se sujeta a cumplirse. Y él conocía eso, él sabía eso. Todo esto hizo que Jesús se maravillara. Si has leído los evangelios, raramente encontrarás una expresión como la que leemos en el versículo 10, que dice que Jesús se maravilló. Jesús se maravilló. Raramente encuentras una expresión así en los evangelios. Jesús se maravilló del entendimiento del centurión tocante a la autoridad y a la fe, trabajando en conjunto. Autoridad y fe trabajando en conjunto. Se maravilló el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿quieres que Jesús se maraville? No es algo raro, no es algo fuera de la Biblia, algo antibíblico, no. ¿Quieres que Jesús se maraville? Entonces, respóndele con fe, creyendo absolutamente en su palabra, que tiene la autoridad para hacer de lo imposible lo posible. Entiende, tu fe determina lo que quieres que suceda. Voy a volver a repetirlo una vez más. Tu fe determina lo que quieres que suceda. Y eso es así. Es palabra de Dios. No importa lo que estés pasando en estos momentos. Si tú estás tendido en una cama de hospital, yo he estado en esas situaciones. Y mi fe estaba en Jesucristo completamente, porque yo sé que mi vida depende de Él. Así que no importa que estés tendido en esa cama de hospital, solamente mira a Jesucristo. Fe, tenle fe completamente, créele, Él hace de lo imposible lo posible. Si no es tu tiempo, si Él todavía no se quiere llevar, no te quiere llevar a su presencia, Él te va a sanar, te va a levantar de esa cama de hospital, y vas a salir caminando con vida para seguir siendo un testimonio del poder de Dios y alguien que glorifique a Jesucristo. En todo este asunto, ¿cómo es que Dios te sanó? Tú que estás en tu casa con una enfermedad terminal, mira a Jesucristo, créele a Él. Y así como este centurión, solamente dile a Jesús, tú dices la palabra, Señor Jesucristo. Solamente yo creo en tu palabra, yo sé, tú hablas tu palabra sobre mi vida y yo recibo sanidad. ¿Tienes algún dolor? En el nombre de Jesús, repréndelo, échalo fuera. Aquí hay algo importante que se tiene que sobresaltar. Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Vistes? Tu fe determina cómo es que quieres que sucedan las cosas. El mismo Jesús dijo, no necesito ir. Con la respuesta del centurión dijo Jesús, me basta. Y Jesús le dice una vez más, ¿qué fue lo que le dijo? Ve y como creíste, te sea hecho. Y Jesús te dice de esa manera, en tu situación que te encuentras en estos momentos, solamente cree. Y mira, fíjate cómo es que dice, ve y como creíste, así sea. Y Jesús te dice, ok, ve, haz lo que tengas que hacer, porque tú estás creyendo en mí, y conforme a tu fe, te sea hecho, así sea. Y es lo que Jesús está resonando, por decirlo así, en tus oídos en estos momentos. Te está diciendo, no dejes que los pensamientos te arruinen, que los pensamientos de temores te aprisionen. No dejes que eso suceda en tu vida. Conforme a tu fe,
Créele a Jesucristo totalmente. Esta frase de Jesús muestra que se mueve en dos cosas. Pon atención a esto. Esta frase de Jesús muestra que se mueve en dos cosas de una manera muy tremenda. La primera sería que se mueve conforme a tu fe para que se haga lo que tú quieres que pase. Pon atención, voy a volver a repetir eso otra vez. Quiero que se te quede bien grabado en tu corazón. Jesús te está mostrando en estos momentos que Él se quiere mover en tu vida, pero Él te está enseñando y dice que Él quiere que tú te muevas, que conforme a tu fe, tú le creas a Él totalmente para que se haga lo que tú quieres que pase. Y Jesús quiere sanarte, no tengas miedo. Lo segundo sería que tú determinas la escala, es decir, la proporción, el tamaño, la medida, como le quieras llamar, de fe que quieres tener. Tú determinas la escala de fe que quieres tener. Y el Señor te dice, hazlo como este centurión lo hizo, que me creyó totalmente. Imagínate una vez más y repito, Jesucristo le propuso al centurión ir a su casa para sanar a su criado. Y ya vimos la respuesta del centurión, es algo tremendo. Por eso te digo una vez más, conforme a tu fe para que se haga lo que tú quieres que pase. Es lo que Jesús te muestra, que así Él se quiere mover en tu vida, que tú le creas y que tú determinas la escala de fe que quieres tener. Tremendo, ¿verdad? Y así fue. El criado fue sano. Cuando el centurión iba en camino, ya estaba sanado. El criado ya estaba sanado. Desde que Jesús habló la palabra, desde que Jesús envió esa palabra, porque fue enviada. Fue una orden, recuerda, una orden que lleva esos dos elementos que va a obedecer y que se va a sujetar para que se cumpla lo que se dijo. Así que ya el criado ya estaba sanado desde que Jesús habló la palabra de sanidad. Fue sanado en esa misma hora. Jesús se maravilla de aquellos que tienen fe para creer. Dile a Jesús, solamente di la palabra. Así dile ahorita mismo, ahí donde estás. Señor Jesucristo, solamente di la palabra. Señor Jesús, solamente di la palabra. Jesús te dice, cuando tú le dices a Jesús, solamente di la palabra, Jesús te dice a ti, ve y como creíste te sea hecho. Una vez más, dile a Jesús, donde quiera que te encuentres en estos momentos, ¿tienes un dolor en tu cuerpo? ¿Tienes dolor en tus manos? ¿Tienes algún problema en tu sistema nervioso? ¿Tus pulmones quedaron afectados porque te contagiaste del COVID? ¿Estuviste en el hospital o no estuviste en el hospital, pero el neumólogo te dijo que los pulmones están dañados? ¿Tienes un problema en el corazón? Cualquier cosa que esté sucediendo en tus huesos, en tu sangre, ¿te encontraron algo anormal? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que hizo este centurión. Dile a Jesús, solamente di la palabra. Y así como tú lo dices, Señor Jesucristo, así va a suceder. Y recuerda lo que te va a decir Jesús. Y es más, lo que te dice en estos momentos Jesús, que te dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Y tú joven, tal vez tú estás joven y estás padeciendo una enfermedad y tú dices, ¿cómo es posible que siendo tan joven esté pasando por esta situación? Me ha dicho el doctor que esta enfermedad que tengo es terminal, o que voy a vivir así con esta enfermedad lo que me quede de vida. Tú no creas a lo que la ciencia médica te dice, aunque hay un diagnóstico de por medio, ¿se entiende? Pero sobre ese diagnóstico está el Señor Jesucristo. Recuerda, sobre eso natural que nos sucede, ese diagnóstico natural, el Señor Jesucristo está sobre eso, es sobrenatural. Y Él tiene el control. Usted tiene que mirarle. Tienes que mirarle a Él y decirle a Jesús, solamente di la palabra y sanaré. Solamente di la palabra y soy sano. Solamente di la palabra y yo recibo la salud divina que yo necesito. Esa salud divina que viene del Padre Celestial.
Y el Señor Jesús te va a decir, como creíste, te sea hecho. Levanta tus manos donde quiera que estés. Recibe un toque de sanidad de parte del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy seguro que tú estás tocando la vida de aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Te doy gracias porque tú les estás tocando en este momento. Gracias porque estás operando un milagro en sus vidas. Gracias porque aquel que estaba padeciendo de dolores, esos dolores lo han dejado, la han dejado. Todo dolor en el área de la cabeza, en el área frontal. Padre, tú estás sanando, tú estás haciendo algo milagroso en la vida de aquellos. Así como lo hiciste con el criado del centurión, así tú lo estás haciendo, porque muchos de los que están participando de este programa entendieron la palabra que está en la Biblia, tu palabra, de que tengan fe en ti completamente, así como este centurión, y así como el criado fue sano, así ellos están creyendo y están siendo sanados. Inclusive algunos de ellos, Padre Celestial, yo estoy seguro, Señor, que están pidiendo por alguien que está enfermo. Conocen a alguien que está en el hospital o que está en su casa muy enfermo o enferma. Tú estás tocando y sanando sus vidas, Padre Celestial, a causa de esa persona que está creyendo como el centurión creyó y que te está diciendo, Señor Jesús, solamente di la palabra de sanidad y él, ella, ellos se sanarán. Y así está sucediendo, Padre. Yo lo creo, Señor Jesús. Nuestros cuerpos son tuyos, Señor Jesucristo. Somos tuyos totalmente, Señor Jesús. Tu sangre está sobre nosotros. Por tu llaga fuimos curados. Ya estamos sanados. Padre Celestial, te doy gracias por todo milagro que está sucediendo en estos momentos. Gracias por aquella dama que estaba preocupada por el diagnóstico que le dio el doctor, un diagnóstico terminal. Gracias porque tú estás sanando, estás secando ese cáncer, lo estás sacando de su cuerpo, estás sana en el nombre de Jesús. Gracias por ese hombre que está siendo sano de la espina dorsal. Tú estás enderezando milagrosamente, estás sanando los nervios que están en la espina dorsal, y tú estás haciendo maravillas, algo tremendo, Padre. Gracias. Te decimos, Señor Jesucristo, una vez más, solamente di la palabra, Señor Jesús, y así como tú lo dices, así como tú das esa orden, así sucede, Padre. Y nosotros entendemos y recibimos lo que tú nos dices. Ve en paz. Y como creíste, este se ha hecho, y así nosotros, Padre, con esa paz en nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesucristo, así como lo creemos en este momento, que recibimos sanidad, así se ha hecho, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. No quiero desaprovechar la oportunidad para decirte que este es tu momento para que conozcas a Jesús en tu corazón, para que conozcas a Jesús como el Salvador de tu vida, que creas definitivamente que sin Él no eres nada. Y este día Dios está tocando las puertas de tu corazón. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón o te quieres reconciliar con Jesucristo, ven en este momento ante Jesús, que está contigo ahí, donde quiera que tú estés, y dile estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento. Soy un pecador. He cometido tantos pecados. Te pido perdón. Vengo a ti arrepentido porque quiero que cambies mi vida. No puedo seguir adelante si tú no me ayudas. Gracias por recibirme, porque yo sé que tú me recibes. Yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Yo confieso con mi boca que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te crucificaron, te sepultaron, pero al tercer día resucitaste con gran gloria y victoria, y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre. Que tu Espíritu Santo me transforme. Yo recibo tu Espíritu en estos momentos, y gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi vida. Gracias por rescatarme. Gracias porque has hecho que nazca de nuevo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo que me va a guiar ahora. Amén. Asegúrate que vas a una iglesia. Si necesitas consejería, si necesitas que te guiemos en tu vida espiritual, contáctanos y te vamos a ubicar en cualquier país que nos estés viendo. Te vamos a ubicar en una iglesia que predica la palabra de Dios. Ese es nuestro compromiso para ti. También te queremos recordar que visites nuestro canal de YouTube.
Ahí vas a encontrar otras enseñanzas que van a bendecir tu vida. También que nos sigas en Facebook, le hagas like y lo compartas para que más reciban la palabra del Señor. Entre más seamos los que compartamos la palabra del Señor, más almas salvamos, más vidas son restauradas. Muchas gracias por un programa más que podemos pasar juntos un tiempo más. La verdad que me gocé. Así que nos vamos a ver hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Y te recuerdo, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.